Hermanos, buenas noches. Volvemos a encontrarnos nuevamente en esta tarde-noche. Esperamos que este tiempo de instrucción, de especial bendición, lo que ella tenga para enseñarnos, para entregarnos, lo que de ir al texto, al estudio, a la meditación, les invito a que nos podamos encomendar al Señor en lo que será este tiempo en su palabra. Oremos al Señor. Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por esta instancia que tenemos, Señor. Si bien no podemos reunirnos, Señor, y eso ya de por sí es triste y es lamentable, Señor, queremos darte gracias porque tenemos, aunque sea esta instancia, Señor, para poder entregar tu palabra, Señor, para juntos meditar como iglesia en ella, Señor, no de la manera que tú lo has establecido, Señor, que es presencialmente como cuerpo de Cristo, como iglesia local, Señor. Pero gracias por tener esta posibilidad. Gracias, Señor. Queremos rogar tu guía, rogar tu dirección en todo, Señor, pedir tu luz, tu entendimiento, que tú seas hablando a nuestras vidas, Señor, a los corazones a través de tu palabra. Te damos muchas gracias y rogamos por este tiempo, Señor, que sea de provecho, de beneficio para cada uno de los oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, primera carta a los Corintios, el capítulo 10. La semana pasada habíamos comenzado este capítulo 10 precisamente, avanzamos desde el versículo 1 hasta el versículo 5, en ese mensaje que habíamos puesto. Le habíamos llamado los peligros del exceso de confianza. Los peligros del exceso de confianza. Leamos, por favor, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, en este breve repaso que acostumbramos tener cada estudio antes de abordar el pasaje en cuestión. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hasta ahí habíamos avanzado la semana pasada. Mencionamos de estos privilegios que se muestran acá en cuanto a la nación de Israel, como pueblo terrenal de Dios, sabiendo y entendiendo que también dentro de ese pueblo terrenal había mucho pueblo espiritual de Dios. Y es bueno también hacer esa diferencia. Pero aquí se nos menciona, digamos, como los dos conceptos, el concepto de la provisión material y el concepto de la provisión espiritual también para aquellos que ya eran salvos. Y se nos menciona privilegios que también pudieron disfrutar los creyentes de la iglesia de Corinto, y privilegios que también nosotros el día de hoy también podemos disfrutar, podemos acceder los beneficios, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Cuando se menciona acá el estar bajo la nube, el pasar a través del mar, veo una protección de parte del Señor para los israelitas y así también para los hermanos de Corinto y también para nosotros el día de hoy. La protección permanente del Señor, la providencia de nosotros. En el versículo 2 también se nos habla de que fueron bautizados. En Moisés fueron bautizados y cada uno de nosotros también
Piensa en el bautismo por agua, a través del cual nosotros dimos un testimonio público de lo que había ocurrido en nosotros, cómo nos identificábamos públicamente con la persona de Cristo. Pero también hay el bautismo espiritual, en cierta medida también es un reflejo de un bautismo espiritual que ocurrió en cada uno de nosotros cuando fuimos puestos en Cristo, cuando fuimos tomados y sumergidos en el Espíritu Santo, o cuando Cristo también, o cuando el Espíritu Santo también nos toma a nosotros y nos sumerge y nos bautiza en la persona de Cristo. Como podemos ver, vemos bastantes semejanzas en estas realidades. Versículo 3 nos dice, y todos comieron el alimento espiritual, lo relacionamos, aunque aquí decíamos la semana pasada que se está hablando de un alimento que era material, pero que sin embargo era una provisión no solamente sobrenatural, sino también se nos habla de una provisión espiritual, que es algo que también llama mucho la atención. Cada uno de nosotros también el día de hoy puede decir que tiene y que recibe de parte de Dios una provisión, un alimento espiritual. Es una provisión sobrenatural, es un alimento espiritual, como lo que encontramos en su palabra, el alimento a nuestras almas. Y en el versículo 4, y dice que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y que la roca espiritual era Cristo. Y en el concepto de bebida espiritual podemos ver lo que es la vida de Dios en nosotros, la vida de Cristo en nuestro interior cuando conocemos al Señor. Y como nos hablaba el Señor en su palabra, que en nosotros el Señor desea que en nuestro corazón fluya esa agua que salta para vida eterna, esa agua que simboliza la vida de Dios en nosotros, la vida eterna. Que la vida eterna, cuando escuchamos ese concepto, pensamos en cantidad, una vida que no tendrá fin, una vida eterna. Pero primariamente debiésemos entenderla como una vida en calidad, porque es la vida de Dios en nosotros. Ya no más viviendo esa vida natural que vivíamos en el mundo, sino teniendo la capacidad, la gran bendición de vivir la vida de Dios, porque el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, a residir en nuestra vida, en nuestro ser. Como vemos, los israelitas tenían muchos privilegios, muchas bendiciones, grandes bendiciones de parte de Dios. Una nación privilegiada como ninguna otra en el mundo, la nación de Israel. Sin embargo, aún teniendo todos esos beneficios, todo ese aprovechamiento espiritual, todas esas bendiciones, todos esos recursos espirituales, dice que de ellos no se agradó Dios. Y que quedaron postrados en el desierto, desparramados, muertos. La gran cantidad de aquellos que vagó por el desierto murió. Y solo 2 de esa generación, como dice la palabra de Dios, pudo entrar a la tierra prometida. Y eso el apóstol Pablo lo va a utilizar también para hablar y para entregar ejemplo a los hermanos de Corinto, y también sirve de ejemplo para nosotros el día de hoy. Continuemos diciendo lo que dice este versículo 6 hasta el versículo 10. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos les tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron
y perecieron por el destructor. Este versículo lo hemos titulado Abusando de la libertad cristiana. Continuamos aquello que habíamos empezado en el capítulo 8 acerca de la falsa seguridad en la que puede caer un creyente, de el abuso de la libertad, el llamado de Dios a ceder nuestra libertad, el llamado de Dios a estar dispuestos a ceder nuestros derechos por la obra de Dios, para ganar a aquel que está sin Cristo, para hacerme también identificarme con mi hermano débil. Continúa el tema, es extenso, la verdad. Repito nuevamente, el tema de hoy, abusando de la libertad cristiana. Y cuando vemos observamos este versículo 6, que lo leo nuevamente, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Obviamente esas cosas que se mencionan aquí en el versículo 6, esta expresión hace alusión a lo que acabamos de leer de los versículos 1 al 5. Y es importante que nosotros cuando vayamos al Antiguo Testamento no busquemos como propósito primero el conocer o el pensar que el propósito de Dios es que nosotros tengamos un conocimiento acabado de la historia de Israel, un conocimiento intelectual, académico. No, para nada de eso. El mismo versículo 6 nos dice que esas cosas fueron ejemplos fueron escritas para nosotros como ejemplo, como un testimonio para que nosotros podamos aprender de ello. Los ejemplos de los israelitas estaban dirigidos a la iglesia. Acá mismo dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Nosotros el día de hoy somos la iglesia. No somos Israel. Sin embargo, encontramos gran provecho en observar la vida de Israel. Y ciertamente, a pesar de todos los beneficios que tenían como nación de Israel, de la provisión de Dios, de la presencia de Dios permanente con ellos, de la economía de Dios en ese momento para ellos, que aunque el Espíritu Santo no moraba en cada israelita convertido, sin embargo, Dios estuvo allí, el Mesías estuvo allí como esa roca que dice que los seguía, está permanentemente en la vida de la nación de Israel, guiándola, haciendo provisión para ellos, protegiéndolos, librando sus batallas. Es probable que los corintios tal vez hubiesen preguntado al escuchar esto, ¿y qué tiene que ver aquello con nosotros? Y es precisamente lo que también encontramos en el versículo 11 nuevamente de este capítulo 10. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, a los corintios por interpretación y a nosotros también por extensión, implicación y aplicación de la palabra de Dios. Pablo le va a señalar a la iglesia de Corinto que ellos también eran culpables de estos pecados que habían cometido los israelitas. Si vemos, hay una gran semejanza, en lo que estaba haciendo el testimonio de algunos en la iglesia de Corinto, de gran parte de ellos, la verdad, y de lo que ocurrió con el antiguo Israel. Y de lo que ocurre también el día de hoy, precisamente con cada uno de nosotros. Pablo, por otra parte, aquí no está sugiriendo que los creyentes pueden perder su salvación. Nuevamente lo volvemos a decir,
Cuando escuchamos palabras como ser eliminados, el concepto allí es ser desaprobados, quedar descalificados para el servicio por parte de Dios, quedar descalificados para que podamos ser usados y utilizados por Dios, quedar descalificados para, para optar a las recompensas que el Señor tiene preparadas para aquellos que le aman, para aquellos que están dispuestos a servirle, que están dispuestos a ser santificados por Dios para estar disponibles para el servicio. Los que quedaron postrados no pusieron su cuerpo bajo servidumbre como Pablo lo hizo con el suyo, como nos muestra allí en 1 Corintios 9:27, cuando él dice que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, sino que estos israelitas y también los hermanos de Corinto se entregaron a sus propios deseos, a sus codicias, a sus lujurias, y esto nos muestra que cuando el cuerpo es controlado por Dios, es útil para el Señor. O sea, cuando el cuerpo es controlado por nosotros mismos, con el poder de Dios venimos a ser útiles al Señor. Cuando no ocurre así, no podemos ser útiles al Señor. Cuerpo que controla su cuerpo y su estilo de vida es una persona que califica para servir al Señor. Aquel que entrega su cuerpo a las pasiones y es descuidado en su estilo de vida queda descalificado para el servicio. Y los israelitas aquí precisamente quedaron descalificados. Como podemos ver desde los versículos 6 al 10 se nos mencionan 5 pecados. Se nos habla del pecado de la codicia, de la idolatría, de la fornicación, Señor, y de la murmuración. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No tengamos malos deseos, dice otra versión también. La idea allí para codiciar, desear con vehemencia, es desear de una manera descontrolada, pero no es desear algo bueno. Cuando se habla de codicia siempre es en relación a algo pecaminoso, algo negativo, algo dañino para nosotros, algo que no da gloria al Señor. Y precisamente estos israelitas vinieron a codiciar el pan de Egipto. Éxodo capítulo 32, versículos Números capítulo 11, versículos 4 al 6, nos dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos, con los israelitas, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Este mismo capítulo de Números, versículos 31 al 34. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento. Y casi 2 codos, o casi 1 metro, sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día,
y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto así sepultaron al pueblo codicioso. Y es lo que se nos muestra acá, el pecado de la codicia. Dios alimentaba al pueblo con maná, que pudiéramos decir era la provisión espiritual de Dios, era la provisión sobrenatural de Dios. Pero ellos la rechazaron. Ellos no deseaban la provisión de parte de Dios. Y estuvieron dispuestos a desear lo que deseaban, que fueron influenciados por aquellos extranjeros que se mezclaron entre ellos y los contaminaron. Se contagiaron con estas personas. Pero no es culpa de los extranjeros, la culpa fue de ellos, por haber rechazado la provisión de Dios. Lo que el Señor les proveyó era lo que precisamente ellos necesitaban. Hablaba con un hermano la otra vez en relación a esto mismo, al maná, y le mencionaba que esta tiene que haber sido un alimento tan completo en propiedades, tan suficiente como para no necesitar otro, para que pudiese nutrirlos a ellos en todo ese camino que anduvieron en el desierto. Era una provisión completa, era una provisión suficiente, era la provisión de Dios para ellos, pero la rechazaron, codiciaron cosas malas. Y esto ocurre cuando nuestro corazón no se conforma con la provisión de Dios. El Salmo capítulo 106, versículo 14 dice, en relación a este evento, dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Se entregaron a un deseo desordenado. Y eso es lo que ocurre en nuestra vida cuando no están los deseos de Dios en nuestro corazón. Cuando no están los deseos de Dios, están nuestros propios deseos. Y nuestros deseos nos harán llevar una vida desordenada, porque serán deseos desordenados, deseos naturales, deseos que no serán agradables al Señor. Y lamentablemente ocurre eso con los creyentes cuando no deseamos o cuando no nos conformamos, cuando rechazamos la provisión de Dios. Cuando nosotros codiciamos algo, estamos codiciando algo que no necesitamos. Y nuestro deseo es un deseo pecaminoso. Porque el Señor se preocupa de proveernos cuanto nosotros necesitamos. E incluso cuando los deseos de Dios vienen a ser nuestros deseos, o nuestros deseos, los deseos de Dios están en nuestro corazón, se convierten en nuestros propios deseos. Y serán buenos deseos. Pero cuando los deseos de Dios no están en nuestro corazón, vamos a codiciar cosas malas, cosas que nos van a traer solamente daño, pérdida, que no van a traer beneficio a nadie, que van a traer solamente un placer terrenal, temporal, vano. Versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría
en relación a esto mismo, Primera a Corintios capítulo 5, versículo 11, dice: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y lamentablemente esta era la condición de muchos hermanos en la iglesia de Corinto. Qué triste condición espiritual, a pesar de ser salvos, de ser creyentes, algunos de ellos, gran parte de ellos. Porque dice problemas de pecado, de fornicación, de avaricia, de idolatría, maldicientes, borrachos, ladrones. Vaya características de aquellos hermanos en aquel tiempo. Los corintios pensaban que podían asociarse con lo pagano y salir totalmente ilesos sin ninguna mala consecuencia. Lo mismo pensaron también los israelitas. Pero podemos ver y vemos precisamente cómo terminaron aquellos. Llama tanto la atención que los israelitas apenas salieron de Egipto, al tiempo habían caído en la idolatría. Incluso algunos de sus líderes también cayeron junto con los israelitas, como Aarón, que estaba designado también para ser un guía a la nación de Israel. El problema de la idolatría es que no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Es un pecado del corazón, es un problema del corazón. Allí en el desierto no habían templos paganos, no habían sacerdotes o sacerdotisas paganas, no habían ídolos. Ellos los tallaron, ellos se ingeniaron para tallar su ídolo. ¿Por qué? Porque el problema de la idolatría está en el corazón. No está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Éxodo capítulo 32, ahora sí, versículos 3 y 4. Dice: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, a mano de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y esto no le pasó solamente a israelitas incrédulos. Estos pecados los tuvieron también israelitas creyentes. Esta figura de este becerro era una réplica también, una figura, una imagen de un ídolo egipcio, popular, un ídolo popular de Egipto. Lamentablemente los ídolos vinieron a ocupar el lugar de Dios en la vida de estos israelitas. Y es lo mismo que ocurre con los corintios, ocurrió con los corintios y ocurre y puede ocurrir con nosotros también el día de hoy. No se conformaron con rendir culto al Dios invisible, sino que se hicieron figuras, se hicieron elementos visibles. Algo a lo cual también el ser humano está tan expuesto a todo lo que pueda ver. De ahí que la palabra de Dios nos dice que andamos por fe y no por vista, porque nuestro Dios es un Dios invisible al cual no podemos ver físicamente. Por otra parte, este pasaje también nos muestra que el hombre siempre es un adorador, nunca deja de serlo. Siempre vamos a adorar. O adoraremos lo verdadero o adoraremos lo falso. Pero siempre en nuestro corazón estamos adorando.
Primera de Juan capítulo 5, versículo 21, el apóstol, ya como despedida en esa carta, les dice a los hermanos de aquella iglesia, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardaos de los ídolos. ¿Qué nos muestra eso? Que como creyentes también estamos expuestos permanentemente a caer en la idolatría. Aunque tengamos al Dios verdadero morando en nosotros, en nuestro corazón, somos tentados permanentemente. Nuestra inclinación al mal nos tienta. El pecado presente en nosotros nos tienta a la idolatría. Es la tendencia del corazón humano. En Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 9, también, cuando un ángel habla con el apóstol Juan tiene la inclinación o tiene la idea, ya sea más que todo por una cuestión de reverencia, nos imaginamos de temor también, por todo aquello que le está siendo mostrado. Y dice Apocalipsis 22:9, hablando Juan, dice: pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, adora a Dios, adora lo verdadero, no adores aquello que no sea al Dios verdadero. Y la segunda parte del versículo 7 dice: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y se levantó a jugar. La expresión allí, se sentó el pueblo a comer y a beber, tiene relación a la orgía que siguió después de los sacrificios. Éxodo 32:6 nos dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Otra versión dice: y se entregó al desenfreno. La expresión allí que dice que se levantó a jugar es un eufemismo para hablar acerca de las relaciones sexuales. Significa juego sexual, y es la misma palabra que en Génesis capítulo 26, versículo 8, se traduce como caricias. Caricias de parte de Isaac a su esposa, a su mujer. Es la idea allí. Y también los corintios habían vuelto a sus antiguas andanzas, a sus antiguas formas de adorar. El mismo apóstol nos dice acá que detrás de toda idolatría está Satanás. Detrás de toda idolatría está lo demoníaco. Hay una realidad demoníaca. Aunque el objeto en sí sea un objeto falso, tallado por hombres, como dice el apóstol Pablo en esta misma carta, aunque un ídolo nada es, sin embargo, detrás de los ídolos, de la idolatría, del paganismo, hay una realidad espiritual demoníaca. 1 Corintios 10, versículo 20. Dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y el verdadero Dios solo puede ser adorado de la manera correcta en la que Él ha establecido en su palabra. Vemos como los israelitas mezclaban la adoración a Dios, los sacrificios a Dios,
con imágenes paganas, con idolatría, con prácticas paganas. Y Dios rechaza todo eso. Y lo mismo ocurrió con los corintios. Y lo mismo ocurre con nosotros también el día de hoy, cuando somos más influenciados por la cultura que por la palabra de Dios, cuando damos más lugar a la inclinación al mal que hay en cada uno de nosotros, cuando no somos llenos de la palabra del Señor, sino cuando vivimos una vida anímica, natural, en nuestras propias fuerzas, no haciéndolos del poder de Dios. Versículo 8. Otro pecado que se nos presenta acá: ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. El tercer pecado que se nos presenta acá lo encontramos en Números capítulo 25. Quisiera leer solamente de eso, del capítulo 25 de Números, los versículos 1 y 2, que dice: moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Hubo una práctica de inmoralidad sexual allí con los israelitas en relación a las hijas de Moab, y los invitaban a sus celebraciones, a sus fiestas paganas, y el pueblo iba, porque era lo que había en su corazón. Si no adoramos a Dios, otra cosa vamos a adorar. La idolatría y la fornicación, la inmoralidad sexual, están muy relacionadas. Se encuentra relacionada en la mayoría de las religiones paganas, en casi todas. Siempre hay esa relación, esa unión entre idolatría y práctica de inmoralidad sexual. En Corinto también podemos ver estas cosas, en cuanto, pensando en el culto que se le rendía a la diosa Afrodita, que tenía toda una estructura religiosa, tenía sus sacerdotisas que se prostituían. ¿Cómo vemos allí? Podemos ver la relación, esta Afrodita, que era la diosa del amor, de la sensualidad, de la belleza, la diosa de la fertilidad. La inmoralidad sexual siempre es consecuencia de la idolatría. Y Pablo ya le había advertido esto a los hermanos de Corinto. Nos imaginamos que a medida que el apóstol iba hablando, tal vez ellos iban entendiendo cuál era la relación que había entre lo que el pecado de la nación de Israel y cómo estaban viviendo ellos sus vidas. Tal vez no todos ellos, pero gran parte de ellos como iglesia. Primera Corintios capítulo 6, versículo 18, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el apóstol aquí a la fornicación también la pone en un lugar muy especial en cuanto a pecado. Aunque es pecado igual que otros. Pero cuando dice cualquier otro pecado, y se nos manda a nosotros a huir de la fornicación, de toda práctica de inmoralidad sexual. Dios no lo va a hacer solito, en nosotros. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Nosotros nos tomamos del poder de Dios y estaremos en condiciones de huir de la fornicación. Probablemente, como decía, Pablo le haya mencionado muchas veces esto a los hermanos de Corinto, a través de muchas enseñanzas. Pablo
alcanzó, nos imaginamos, saber cuál era la cultura de Corinto, la práctica religiosa, el paganismo que había. Y tiene que haber hablado con estos hermanos en sus predicaciones, en sus exhortaciones a cada uno de ellos. Y muchos creyentes en relación a esto caen en este pecado porque tienen excesiva confianza en sí mismos. Porque pensamos tener la capacidad para hacer frente a la tentación sexual. Nos podemos meter en relaciones que en sí mismas tal vez no sean malas, en relaciones de amistad con el sexo opuesto. Y vamos peligrosamente avanzando hacia más y más intimidad con una persona del sexo opuesto. Sabiendo a lo que vamos, sabiendo con lo que nos podemos encontrar. Y ahí somos expuestos a grandes tentaciones. Y después llega un momento en que esa tentación ya no estamos en condiciones de manejarla. Porque nos hemos adentrado tanto en esa tentación que finalmente caemos. Caemos en pecado sexual. Y aunque ello también no llegue a materializarse, pecamos en nuestro corazón, fornicamos en nuestro corazón, que es el pecado primero. Venimos a traer a nuestra mente deseos pecaminosos que no agradan a Dios, ideas, imágenes en nuestra mente que se quedan grabadas, imágenes pecaminosas. Y nuestra vida espiritual va en declive, va en descenso. Y somos derrotados por el pecado. Y el pecado se enseñorea de nosotros. ¿Y de quién es la culpa de Dios? No es nuestra. Es nuestra. Porque el llamado es a velar en nuestra vida. El llamado es ir permanentemente a la fuente de poder, a la fuente de santidad, a la fuente de justicia, que es Cristo. Y cayeron en un día, nos dice la segunda parte de este versículo 8, y cayeron en un día 23.000. Y algunos piensan que hay alguna contradicción en lo que dice este pasaje, la última parte del versículo 8, con lo que dice el Antiguo Testamento en relación a este mismo evento. En Números capítulo 25, versículo 9, se nos dice, murieron en aquella mortandad 24.000. Y aquí Pablo dice 23.000. ¿Se equivocó Pablo? No, si leemos bien el texto, se nos habla que cayeron en un día 23.000. O sea, en un día murieron, por este pecado, murieron 23.000 personas. Pero la muerte total que hubo de todas aquellas personas que cayeron muertas ese día fueron 24.000. No hay ninguna contradicción. Versículo 9. Otro pecado, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El cuarto pecado también al cual estaban expuestos los corintios, estaban en peligro de caer, peligro de tentar a Dios. Esto que se nos menciona en este versículo 9 lo encontramos en Números 21, versículos 4 al 6, que dice, después partieron, en relación a Israel, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua,
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes y mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ellos tientan a Dios porque ellos sabían que el Señor ya les había provisto de agua, les había provisto de comida, les había provisto de todo lo que ellos necesitaban. Pero como sus deseos eran pecaminosos, para ellos no era suficiente, no era deseable, no se conformaban con la provisión de Dios, cuestionaban la bondad de Dios y probaban su paciencia. No se preocupaban por complacer a Dios, sino a ellos mismos. Y cuando tentamos a Dios, peligroso, muy peligroso. Muchos de los corintios estaban llevando el uso de su libertad hasta el extremo, para ver cuánto podían disfrutar de las cosas carnales y cuánto podían gozar de las cosas del mundo, y estaban probando a Dios y estaban arriesgándose a una severa disciplina por parte de Dios, a una severa disciplina. Salmos capítulo 78, versículos 18 dice, en relación a los israelitas, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. No dejaron que el Señor decidiera por ellos. Y siempre, mis hermanos, cuando dejamos al Señor decidir por nosotros, no habrá cosa mejor para nosotros que eso. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Será siempre agradable a nuestro corazón. Será siempre lo mejor, lo que cada uno de nosotros necesita. Pero cuando elegimos a nuestro gusto, cuando elegimos y decidimos según nuestra propia opinión, eso será totalmente opuesto a lo que es la voluntad de Dios. Eso se contrapone totalmente a lo que es la voluntad de Dios. Y hablamos de esas decisiones y de esos deseos que vienen a ser pecaminosos. No estamos hablando de alguna decisión sin importancia, trivial. No, estamos hablando de las grandes decisiones en la vida, de esas decisiones que pueden agradar o desagradar a Dios, que pueden darle gloria o que pueden ofenderle. Versículo 56 también de este Salmo 78 dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Debiendo haberlo hecho, no lo hicieron. Y como cristianos también podemos tentar a Dios muchas veces, probar a Dios, saber qué podemos recibir a cambio, qué podemos obtener tentando a Dios. Y el pueblo de Dios siempre ha vivido de la gracia de Dios. El Señor nos ha liberado por su gracia, nos ha sustentado por su gracia, nos ha protegido por su gracia, al igual que a los israelitas, al igual que a los hermanos de Corinto en aquel tiempo. Sin embargo, cuando tentamos al Señor no nos damos cuenta que el Señor pondrá límites, que el Señor tiene límite, que no permitirá que sean traspasados. Sin recibir algún castigo, sin recibir alguna disciplina. Y es precisamente, lamentablemente, lo que le ocurrió a los israelitas y lo que les ocurrió también a los corintios. En esta primera carta de Corintios, el capítulo 11, el versículo 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, porque tentaron al Señor.
porque provocaron al Señor y el Señor los disciplinó. Y muchos cayeron enfermos y muchos murieron, porque no se movieron con temor delante de Dios, porque no hubo temor en sus corazones, siendo creyentes, siendo hijos de Dios, siendo salvos. Estos corintios cruzaron el límite que Dios ha puesto en su palabra y vivieron precisamente las malas consecuencias. Versículo 10, último versículo, último pecado que también se nos presenta. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración aquí se nos presenta como el quinto pecado, pecado que también estuvo presente entre los hermanos de Corinto. Se quejaron contra Pablo. De la misma manera que nosotros nos quejamos también el día de hoy. Todos estos pecados fueron posibles en el pasado, fueron posibles en los tiempos de Israel, antiguo pacto, fueron posibles en los tiempos de la iglesia primitiva, la iglesia de Corinto, y son posibles todavía el día de hoy. Después que el Señor destruyó a Coré, a Datán, a Abiram y a sus compañeros de rebelión, es lo que se nos menciona en relación a esto al versículo 10, que es lo que encontramos en Números 16, versículos 41 al 50. Quisiera leerlo también. Números 16. Dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y a Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón de delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés, diciendo, apartados de en medio de la congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, y pon en él el fuego, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Este versículo 10 nos dice que estos que murmuraron habían perecido por el destructor. Y este destructor nos imaginamos que era el mismo ángel que había dado muerte a los primogénitos de Egipto antes de que Israel saliese libertado de aquel país. La murmuración es insatisfacción con la voluntad soberana de Dios para nuestra vida y la de otros. Es un pecado que el Señor no toma a la ligera, bueno, como ningún pecado. Pero a veces pensamos que tenemos todo el derecho a quejarnos,
a murmurar, y vemos acá que no es así. Cuando el pueblo de Dios murmura o se queja, está cuestionando la providencia de Dios, la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios. Toda murmuración que sale de nuestra boca, toda queja que sale de nuestra boca, siempre a quien va dirigida primeramente es a Dios. Aunque yo me queje contra mi cónyuge, aunque yo me queje contra mi hijo, aunque yo me queje contra mi vecino, contra mi jefe, contra alguna otra persona, contra mi hermano, contra el pastor de la iglesia, toda queja primaria es contra el Señor, porque yo le estoy diciendo indirectamente a Dios, mira lo que me ocurre, tú que no tienes cuidado de mi persona. Así discurre el Señor en su palabra. Cuando nos quejamos, cuando murmuramos, contra Él lo hacemos. Primeramente, aunque tengamos al frente la persona física con la cual nos estamos quejando, toda queja va primeramente dirigida a Dios. Contra Él pecamos, a Él ofendemos. Filipenses capítulo 4, versículo 11, último versículo, en relación a esto mismo, el apóstol Pablo hablando a estos hermanos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Y aquí vemos a un creyente que aprendió, no es algo que se dio de la noche a la mañana, fue un proceso en cual el apóstol tuvo que trabajar en su propia vida. A veces cuando tenemos escasez, ¿qué hacemos nosotros? Nos quejamos, murmuramos contra el Señor. Pero el apóstol Pablo dice que ha aprendido a contentarse, tanto en la abundancia como en la escasez. Cualquiera sea mi situación, dice él, y la necesidad de contentamiento en nuestra vida no solamente es por nuestro bienestar, sino lo que estamos diciendo es primeramente por dar honra, dar gloria al Señor. Por eso que el Señor nos muestra en su palabra que Él desea que haya en nosotros corazones agradecidos, agradecidos, porque el Señor ha provisto, ha hecho provisión a nuestras necesidades. Él lo ha hecho, Él lo hace permanentemente. Y en realidad no hay ninguna razón para quejarse. Y aun cuando Él nos permite pasar por situaciones de escasez, como las pasó el apóstol Pablo, es para aprender algo bueno. Es para sacar algo bueno de enseñanza para nuestra vida. La murmuración deshonra al Padre Celestial. El contentamiento y la gratitud le glorifican. Pablo aconseja a los corintios a que tengan este mismo contentamiento en sus corazones, a menos que quieran sufrir las consecuencias de la disciplina de Dios. Y el apóstol les advierte. ¿Alguien puede creer que estas palabras son faltas de amor? No, no son faltas de amor. El Señor así discurre en su palabra. El apóstol también lo hace. Cuando el Señor permitía que la disciplina divina se llevase a cabo delante de los mismos creyentes, como ocurrió con Ananías y Zafira, era para que el pueblo temiera, era para que hubiese temor de Dios en el corazón de los creyentes, de la iglesia. Así que o hay gratitud en nuestros corazones, o hay contentamiento,
O habrá la disciplina del Señor, que es buena, que es necesaria, pero que también es una forma de castigo de parte de Dios a nosotros por caer en desobediencia. Como podemos ver, nosotros tenemos todos los recursos espirituales, mis hermanos, todos los recursos espirituales que necesitamos. El Señor ha hecho provisión de un arsenal de provisiones para nosotros, provisiones espirituales. Ha provisto de una armadura completa, la armadura de Dios, a nuestra disposición para vencer el mal, para hacer frente a los ataques diabólicos, para presentar defensa contra el ataque satánico, contra el ataque demoníaco. Por tanto, no hay excusa, no hay justificación de parte nuestra. Nunca habrá alguna queja, alguna murmuración que tenga un sustento de parte del Señor, que se justifique delante del Señor. Tenemos todos los recursos espirituales para poder vivir una vida agradable al Señor. Tenemos el Espíritu Santo morando, a Dios mismo viviendo en nuestro interior. Tenemos toda su palabra, desde Génesis a Apocalipsis, el alimento espiritual que necesitamos día tras día. Todo él a nuestra disposición. Tenemos un cuerpo de creyentes, la iglesia, hermanos que nos pueden ayudar, que nos pueden aconsejar, que nos pueden orientar. Como vemos, el Señor ha hecho provisión con nuestros cuatro costados, si pudiéramos decir así. Y no hay justificación, mis hermanos, para la queja de ninguno de nosotros, para la queja de ninguno de nosotros. Echemos manos de esos recursos espirituales, porque el Señor no dará por inocencia. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. La siguiente semana continuaremos avanzando por este capítulo 10 que está lleno de exhortaciones, lleno de amonestaciones en relación a esto mismo, que necesitaban escuchar los hermanos de Corinto y que necesitamos escuchar urgentemente nosotros el día de hoy, partiendo por mi persona también, partiendo por mi persona, a cada uno de nosotros como iglesia local. Oremos al Señor para concluir. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor, te agradecemos porque sabemos que tú nos hablas a través de ella, Señor. Oh bendito Dios, que tomemos consejo de esto, Señor, que sea una reprensión a cada uno de nosotros, una amonestación, Señor, un llamado de atención de tu parte, Señor, a vivir en tu voluntad, que es agradable, que es perfecta, a vivir, Señor, en dependencia de ti, buscándote a ti, Señor, echando mano de la vida eterna, esforzándonos, Señor, en la gracia, no en nuestras propias fuerzas, Señor. Te rogamos, Padre, por esta palabra de exhortación, esta palabra de advertencia a cada uno de nosotros. Padre, que no la desechemos, Señor, que no la desechemos, que la atesoremos, que la guardemos en nuestro corazón. Estamos siendo advertidos, Señor, por tu persona. Estamos siendo alentados, animados, exhortados, Señor, a hacer las cosas bien delante de ti. Ayúdanos, Padre Celestial. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Ayúdanos a tener corazones agradecidos. Ayúdanos a vivir en pureza y en santidad. Ayúdanos, Señor, a conformarnos con tu provisión, porque es todo suficiente para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tentarte, a no provocarte, Señor, a venir con humildad delante de ti, esperando en ti, Señor, en tu provisión, a no ser quejumbrosos, a no ser murmuradores, Señor. Líbranos de todos estos pecados, Señor, que no te dan gloria, que no te glorifican, que no traen ningún bien a nuestra vida, ni a la de nuestros hermanos, cuando nos escuchan hablar así.
ni a nadie. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Usa tu palabra poderosamente en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor, mis hermanos, y el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Nuevamente volvemos a decir que leamos este capítulo 10 de la carta, leamos toda la carta en la medida de lo posible. Sé que lo podemos hacer para que aquello nos ayude también a tener un contexto más familiar en relación a lo que era la situación en la iglesia de Corinto, donde hay tanta instrucción, tanta exhortación para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga. Buenas noches.